Mi propio hijo nos tiró a mi marido y a mí por un precipicio y dijo: «Ahora los millones son míos, viejos inútiles». Mi nuera se rió. Pero no sabían que nos hacíamos los muertos y lo oyeron todo. Al irse, mi marido reveló un terrible secreto sobre la supuesta herencia que le correspondería. Más terrible que la caída. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. En el momento en que decidí contar esto aquí, me di cuenta de lo importante que es tenerte conmigo. Acompáñame hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Me llamo Benedita García, tengo 74 años y vivo en el centro histórico de Oaxaca de Juárez, en una casa colonial de cantera verde sobre la calle García Vigil, a 3 cuadras del Zócalo principal. Mi esposo Romeo García tiene 76 años, y juntos construimos el imperio textil más próspero de todo el estado de Oaxaca durante 5 décadas completas de trabajo día y noche. Nuestra historia comenzó en 1973, cuando yo tenía apenas 22 años y heredé Textiles Zapoteca de mi padre don Aurelio García, que en paz descanse. Era una pequeña fábrica con apenas 8 telares antiguos de madera, pero tenía algo que las grandes empresas no poseían: el corazón y la tradición de nuestros antepasados zapotecos corriendo por nuestras venas como ríos de oro. El aroma dulzón del copal que queman los vendedores ambulantes en el Zócalo siempre llega hasta mi patio central, donde las bugambilias moradas de mi bisabuela rozan mis dedos arrugados cada mañana cuando riego las macetas de barro negro. El sonido metálico de las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción marca mis días desde hace 52 años largos, cuando me casé con Romeo un domingo de febrero y prometimos construir juntos no solo una familia, sino un legado. Mis manos conservan para siempre la textura áspera de los hilos de lana churra que tejí durante décadas interminables, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. Mis oídos aún escuchan el tintineo rítmico y constante de los telares mecánicos que instalamos en los años 80, esos que nos hicieron millonarios y nos convirtieron en la familia más próspera de toda la región del Valle Central de Oaxaca. Pero nada de esa fortuna, nada de esos 200 millones de pesos que acumulamos con tanto sacrificio, nada de esas propiedades que compramos una por una con el sudor de nuestra frente, importaba tanto como el amor que yo creía recibir sinceramente de mi único hijo Manuel García Hernández, de 45 años. Contador público egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y mi nuera Denise Morales de García, licenciada en Administración de Empresas de 42 años, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey. Durante años, décadas completas, pensé que sus visitas dominicales después de la misa de 11 en la Basílica de Santo Domingo de Guzmán eran genuinas muestras de cariño filial. Creí que sus abrazos cálidos y prolongados después de los sermones del Padre Miguel eran expresiones reales de amor. Imaginé que sus constantes preguntas sobre mi testamento, sobre nuestras cuentas bancarias, sobre nuestras propiedades en Puerto Escondido y nuestras inversiones en el Banco Nacional de México surgían del cariño y la preocupación legítima por nuestro bienestar. Qué ciega estuve durante tantos años. Qué ingenua fui al creer que la sangre de mi sangre podía planear mi muerte con la frialdad de un carnicero calculando el peso de la carne. La textura rugosa de las paredes de adobe de mi casa colonial, esas mismas paredes que han sido testigo de 5 generaciones de la familia García, guardan secretos que jamás imaginé que tendría que revelar. El olor perpetuo a incienso de copal que mi madre quemaba cada viernes para proteger la casa de las malas energías no fue suficiente para protegerme de la maldad que crecía dentro de mi propio hogar. El crujir familiar de los pisos de duela de roble que instalé en 1985, cuando los negocios florecían como nunca antes, resonaba diferente cuando Manuel y Denise caminaban sobre ellos. Como si sus pasos llevaran el peso de secretos terribles que yo aún no conocía, pero que mi corazón de madre ya presentía. Ahora que conozco la verdad completa,
Ahora que he vivido lo que ninguna madre debería vivir jamás, puedo decirles que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son en realidad. Y mi hijo, el niño que amamanté durante 2 años, que cargué en brazos cuando tenía fiebre, que defendí de los maestros estrictos en la primaria, que apoyé durante toda su carrera universitaria pagando cada peso de sus estudios, ese mismo niño se había convertido en el hombre que planeaba mi asesinato con la precisión de un relojero suizo. La primera señal inequívoca de que algo estaba terriblemente mal llegó un domingo lluvioso de octubre del año pasado, justo después de que mi querido Romeu sufriera una caída aparatosa en las escaleras de mármol blanco de Carrara que habíamos mandado instalar en 1998 para celebrar nuestros 25 años de matrimonio. Era aproximadamente las 3 de la tarde cuando escuché el ruido seco y terrible de su cuerpo golpeando contra los escalones. El olor penetrante a alcohol del mercurio rojo que usamos para desinfectar sus heridas múltiples llenaba completamente la sala principal de nuestra casa, mientras el crujir constante de las vendas de gasa al apretarlas alrededor de sus brazos y piernas magullados resonaba en el silencio tenso que se había apoderado de nuestro hogar. Con las manos temblorosas por la preocupación y la edad, sostuve mi celular Nokia viejo, ese que Manuel siempre se burlaba diciendo que parecía un ladrillo prehistórico, y marqué su número que me sabía de memoria desde hacía años. «Hijo querido», le dije con la voz quebrada por la angustia, «tu papá se lastimó feo, se cayó de las escaleras y está sangrando mucho. Necesitamos urgentemente que vengas a ayudarnos. Por favor». Su respuesta fue tan fría como el piso de Talavera poblana en una mañana de enero, tan cortante como el viento que baja de las montañas de la Sierra Norte. ¿Es algo realmente grave o puede esperar hasta mañana en la mañana? Es que Denise y yo tenemos una cena muy importante en el Hotel Camino Real con unos inversionistas de la Ciudad de México, y ya sabes cómo es ella con los compromisos sociales. Una cena de negocios, una simple reunión social, era más importante para mi hijo que la salud y el bienestar de su padre que se había partido la cabeza en nuestra propia casa. Pero la cosa empeoró cuando Denise, con esa voz chirriante que siempre me erizaba la piel como uña sobre un pizarrón, tomó el teléfono y me habló con una irritación que no se molestó en disimular. «Señora Benedita, ya no somos jóvenes ninguno de los 4 para andar corriendo y alterándose por cualquier cosita sin importancia. Si realmente fuera algo tan serio como usted dice, pues llamarían directamente a una ambulancia de la Cruz Roja. ¿No le parece más lógico?». El ruido seco y definitivo del teléfono al colgarse me dejó con un zumbido agudo y persistente en los oídos que duró exactamente 3 horas y 40 minutos. Me quedé ahí parada, sosteniendo el aparato inútil, mientras Romeu gemía de dolor en el sofá de terciopelo rojo que habíamos comprado para celebrar nuestro primer $1.000.000 ganado. Esa noche interminable, mientras aplicaba con cuidado extremo la pomada fría de árnica en los moretones morados y amarillentos que cubrían los brazos y las piernas de mi esposo, susurré con una tristeza que me nacía desde lo más profundo del alma: «Romeu, ¿escuchaste cómo me habló nuestra nuera? ¿Te diste cuenta del tono que usó conmigo tu propio hijo?». Él asintió lentamente en silencio, acariciando mis dedos arrugados con la textura rugosa y callosa de sus manos trabajadoras, esas manos que habían construido nuestro imperio textil hilo por hilo, peso por peso, sueño por sueño. 2 semanas exactas después llegó la segunda prueba demoledora de su frialdad calculada. Era 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y como cada año durante las últimas 3 décadas, había pasado exactamente 3 días completos preparando el mole negro tradicional de mi abuela Esperanza, siguiendo la receta secreta que me había enseñado cuando yo tenía apenas 15 años. El aroma intenso y complejo del chile mulato tostado, mezclado con el chocolate de Tabasco y las especias secretas que solo nuestra familia conocía, se extendía por toda la casa colonial como un abrazo cálido de nuestros antepasados. El sonido burbujeante y constante de la olla grande de barro negro sobre el fogón de leña llenaba la cocina con la música ancestral de nuestras tradiciones cuando escuché que llegaban. Manuel entró a la casa sin saludar siquiera,
Pasó junto a mí como si fuera parte de los muebles. Fue directo al refrigerador Whirlpool que habíamos comprado apenas el año anterior, lo abrió con violencia y gritó con una agresividad que jamás había visto en él. «Mamá, ¿por qué no hay cervezas Corona bien frías en el refrigerador? ¿Para qué diablos sirve si no puedes tener la casa lista y bien surtida para cuando llegamos a visitarte?» Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. Denise, mientras tanto, se sentó descaradamente en mi sofá de terciopelo rojo del siglo XIX, esa reliquia familiar que había cuidado como oro durante 30 años, sin siquiera quitarse sus zapatos Louboutin llenos del lodo pestilente del Panteón General, manchando la tela delicada que había mandado limpiar profesionalmente apenas 2 meses antes, gastando 8,000 pesos en su mantenimiento. «Señora Benedita», me dijo con esa sonrisa falsa que nunca llegaba hasta sus ojos grises y calculadores, «necesitamos urgentemente hablar con usted de algo muy importante que no puede esperar ni un día más». De su bolsa Louis Vuitton original, esa que costaba más que el salario anual de muchas familias oaxaqueñas, sacó una carpeta de piel café llena de documentos que parecían oficiales, con sellos y firmas que no reconocí. «¿Qué tipo de papeles son esos?», pregunté con genuina curiosidad, limpiándome las manos en el delantal bordado a mano que mi Santa Madre me había regalado el día de mi boda, ese delantal que tenía bordados todos los símbolos zapotecos de la prosperidad y la protección familiar. «Poder notarial amplio y general», respondió Manuel masticando tortilla recién hecha con la boca abierta, dejando caer migajas grasosas sobre mi mesa de caoba antigua que había heredado de mi bisabuela, esa mesa que había sido testigo de 5 generaciones de reuniones familiares. «Es para que podamos administrar mucho mejor todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. Ya están muy viejitos los dos para manejar responsablemente tanto dinero, y francamente nos da miedo que cometan errores financieros que nos afecten a todos». El tic-tac del reloj de péndulo alemán que había heredado de mi querida abuela Soledad parecía más fuerte que nunca en ese momento cargado de tensión. Ese reloj que había marcado el tiempo de nuestra familia durante más de 100 años. Sus palabras crueles me golpearon como piedras filosas arrojadas directamente al corazón. La textura fría y húmeda del sudor que comenzó a brotar de mis palmas contrastaba con el calor sofocante que sentía en el pecho, una mezcla de indignación, tristeza y una extraña premonición de que algo mucho peor estaba por venir. El olor a incienso del altar familiar que mantengo en la sala principal, donde tengo las fotografías de todos nuestros muertos queridos, parecía más intenso esa tarde, como si los espíritus de mis ancestros trataran de advertirme del peligro que se cernía sobre nuestras cabezas como nubes negras antes de una tormenta devastadora. La memoria me transportó como una máquina del tiempo directamente a un día específico de diciembre de 1995, exactamente el 16 de diciembre, día de las posadas navideñas, cuando mi hijo Manuel tenía apenas 12 años recién cumplidos y cursaba el 6º año de primaria en la Escuela Benito Juárez del Centro Histórico. Recuerdo perfectamente ese día porque era sábado y el olor penetrante a canela molida de los buñuelos que estaba friendo en aceite hirviente para la posada familiar llenaba completamente nuestra cocina tradicional, mezclándose con el aroma dulzón de la miel de abeja que compraba directamente con don Rutilio, el apicultor de Santo Tomás Jaliesa. El papel crepé rojo y verde que había comprado en el mercado de artesanías crujía constantemente bajo mis dedos mientras decoraba toda la casa con motivos navideños, colgando las guirnaldas de color en cada rincón, preparando nuestra humilde vivienda para recibir a los familiares que vendrían esa noche a celebrar con nosotros. El sonido alegre y festivo de los cohetes que quemaban los niños del barrio en la calle contrastaba dramáticamente con lo que estaba a punto de descubrir en la intimidad de nuestra casa. Entré a la recámara de Manuel para dejarle sobre su cama individual la ropa limpia que acababa de planchar, esa camisa azul marino que tanto le gustaba usar y el pantalón de mezclilla que le había comprado apenas 2 semanas antes. Fue entonces cuando noté que algo extraño sobresalía por debajo de su colchón de resortes. Era una libreta escolar de rayas,
de esas baratas que vendían en la papelería de Don Chava por 5 pesos cada una. La textura áspera del papel corriente se sentía extraña y perturbadora entre mis manos cuando la abrí con curiosidad inocente, esperando encontrar tal vez tareas escolares o dibujos infantiles. Lo que encontré me heló la sangre en las venas. En su letra infantil pero perfectamente legible, con esa caligrafía que yo misma le había enseñado durante las tardes de verano, había escrito con tinta azul: cuando mamá y papá se mueran por fin, voy a vender inmediatamente la fábrica de textiles y me voy a comprar una mansión enorme en Polanco, igual que las casas de los ricos que salen en las telenovelas de Televisa. Más abajo, con una frialdad que me espantó hasta los huesos, había agregado: no voy a tener que trabajar nunca en toda mi vida si ellos se mueren lo más pronto posible. Espero que se enfermen grave y se mueran rápido. Y al final de la página, como si fuera un plan de negocios macabro, había hecho una lista numerada. 1. Vender la fábrica. 2. Vender la casa. 3. Vender los terrenos de Puerto Escondido. 4. Comprar casa en México DF. 5. Comprar carro del año. 6. No trabajar nunca más. Mi hijo tenía 12 años de edad y ya planeaba meticulosamente nuestra muerte como si fuéramos obstáculos molestos en su camino hacia la riqueza. Mis manos temblaron incontrolablemente mientras leía y releía esas palabras terribles. El sonido de la música navideña que venía de la radio de la cocina contrastaba obscenamente con la maldad pura que tenía entre mis dedos. El olor a ponche de frutas que se calentaba en la estufa se volvió nauseabundo cuando comprendí que había criado a un monstruo sin darme cuenta. Esa noche, durante la posada, mientras Manuel sonreía angelicalmente y cantaba las letanías navideñas junto a sus primos y tías, yo no podía dejar de ver en sus ojos infantiles la frialdad calculadora que había descubierto en sus escritos secretos. Nunca le dije nada a Romeo sobre ese descubrimiento. No tuve el valor de destrozarle el corazón diciéndole que nuestro único hijo, el niño que él cargaba en hombros cada domingo después de misa, que él llevaba a pescar a las lagunas de Chacagua, que él había enseñado a manejar la camioneta en los terrenos vacíos detrás de la fábrica, ese mismo niño nos veía como billetes de banco con fecha de vencimiento. Guardé esa libreta durante años en el fondo de mi ropero, como evidencia de una maldad precoz que esperaba que fuera solo una fantasía infantil sin importancia. ¿Cómo me equivoqué al pensar que era solo una travesura de niño sin consecuencias? La textura rugosa de esas páginas baratas se había quedado grabada para siempre en las yemas de mis dedos, igual que el horror de saber que había parido y amamantado a mi propio verdugo. El segundo recuerdo doloroso que me atraviesa el alma como cuchillo oxidado data específicamente del 14 de febrero de 2008, día de San Valentín, cuando mi hijo Manuel, que entonces tenía 29 años y ya trabajaba como contador en el despacho Hernández y Asociados, nos presentó oficialmente a Denise Morales en el elegante restaurante del Jardín, ubicado exactamente frente a la majestuosa catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Recuerdo cada detalle de esa velada porque había elegido cuidadosamente mi vestido azul marino de seda, ese que había mandado hacer especialmente con la costurera más cara de Oaxaca, doña Carmen Villalobos, para conocer finalmente a la mujer que había conquistado el corazón de mi único hijo después de 2 años de noviazgo secreto. El aroma complejo y seductor del mole coloradito tradicional se mezclaba en el ambiente refinado del restaurante con el perfume francés excesivamente caro que usaba Denise, un Chanel número 5 que, según supe después, costaba más de 3,000 pesos la botellita pequeña. El murmullo elegante y sofisticado de los comensales, todos vestidos con sus mejores galas, creaba un ambiente que ella claramente apreciaba y en el cual se movía con una comodidad que me llamó inmediatamente la atención. El tintineo constante y deliberado de sus pulseras de oro macizo de 18 quilates llamaba la atención de todo el restaurante cada vez que movía sus manos manicuradas a la perfección, como si fuera una exhibición calculada de riqueza y estatus social que quería que todos notáramos. Señor Romeu, señora Benedita,
nos dijo con una sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo pero que jamás llegaba hasta sus ojos grises y calculadores. Manuel me ha contado absolutamente todo sobre ustedes, especialmente que son los empresarios textileros más exitosos y prósperos de todo el estado de Oaxaca. Sus dedos largos y elegantes, adornados con anillos caros, acariciaban constantemente el mantel de lino blanco importado mientras hablaba, como si estuviera evaluando la calidad y el precio de cada objeto que tocaba. Debe ser absolutamente maravilloso tener tanto éxito económico en los negocios familiares, agregó con una admiración que sonaba completamente falsa y ensayada. Durante toda esa cena interminable que duró más de 3 horas, absolutamente todas sus preguntas giraron de manera obsesiva alrededor de nuestro patrimonio y nuestras propiedades. ¿Cuántas casas tienen exactamente en total? ¿La fábrica textil es muy grande? ¿Cuántos empleados trabajan ahí? ¿Han pensado seriamente en expandirse a otros estados de la República? ¿Qué tan grandes son los terrenos de Puerto Escondido que mencionó Manuel? Cuando mi hijo se excusó para ir al baño de caballeros, Denise aprovechó inmediatamente esos minutos de privacidad para acercarse a mí con una intimidad falsa y completamente calculada. El olor penetrante a vino tinto francés en su aliento se mezclaba con su perfume caro cuando susurró directamente en mi oído, como si compartiera un secreto íntimo. Su hijo Manuel tiene muchísima suerte de tener padres tan económicamente prósperos y generosos. Sinceramente espero que ustedes sepan valorar lo tremendamente afortunados que son de tener tanto dinero a su edad. Esa frase aparentemente inocente me erizó completamente la piel como si fuera el aire gélido que baja de las montañas nevadas de la Sierra Norte durante los inviernos más crudos. Había algo siniestro en la forma como pronunció la palabra afortunados, como si fuera una amenaza disimulada o una advertencia velada. Pero lo que más me inquietó de toda esa velada fue observar cómo, durante el resto de la cena, Denise manipulaba sutilmente cada conversación para dirigirla inevitablemente hacia temas relacionados con dinero, inversiones, propiedades y herencias. ¡Ay! ¡Qué bonito debe ser tener la seguridad económica de saber que sus hijos van a heredar tanto!, comentó mientras cortaba delicadamente su filete de res importado. Manuel me contó que ustedes ya tienen todo perfectamente planeado para el futuro de la familia. Imagínense qué tranquilidad deben sentir, agregó después, saber que han construido un patrimonio tan sólido que va a durar generaciones enteras. Romeo y yo intercambiamos miradas preocupadas durante toda la cena, pero decidimos no decir nada para no arruinar la felicidad aparente de nuestro hijo, que parecía completamente enamorado y ciego ante las intenciones reales de esa mujer. Esa noche, cuando regresamos a casa, Romeo me tomó de las manos mientras nos preparábamos para dormir y me dijo algo que jamás olvidaré: Benedita, esa muchacha no ama a nuestro hijo. Ama lo que nosotros tenemos. El olor familiar a incienso de copal de nuestro altar doméstico se sentía diferente esa noche, como si los espíritus de nuestros antepasados trataran de advertirnos sobre la serpiente venenosa que acababa de entrar a nuestra familia disfrazada de nuera amorosa. El sonido nocturno de los grillos en nuestro patio central parecía más inquietante que de costumbre, como si la naturaleza misma presintiera que algo malo había comenzado a gestarse en nuestras vidas. El tercer recuerdo que me partió definitivamente el alma y me hizo comprender la magnitud real de su traición ocurrió específicamente el martes 18 de febrero de 2020, a las 4:37 de la tarde, según marcaba exactamente el reloj de la catedral cuando regresé a casa. Ese día había salido temprano en la mañana al mercado de abastos 20 de noviembre para hacer las compras semanales de verduras y frutas frescas para la casa. El olor característico y penetrante del copal que queman los comerciantes indígenas para traer la buena suerte se había pegado completamente a mi rebozo de lana durante las 3 horas que pasé recorriendo todos los puestos, buscando los mejores precios y la mejor calidad. El crujir constante de las bolsas de plástico llenas de jitomates, cebollas
chiles y nopales en mis manos se mezclaba armoniosamente con el bullicio usual y reconfortante de la tarde oaxaqueña. Vendedores gritando sus ofertas, niños jugando en las banquetas, música de banda sonando desde las radios de los locales. Al llegar a nuestra casa colonial y abrir la puerta principal de madera tallada con las llaves que siempre cargaba en el bolsillo derecho de mi delantal, inmediatamente escuché voces familiares provenientes del estudio privado de Romeu, esa habitación donde él guardaba todos nuestros documentos importantes, nuestros contratos bancarios, nuestros títulos de propiedad y nuestros estados de cuenta financieros. El sonido inconfundible de papeles siendo movidos y organizados rápidamente, mezclado con el clic constante y repetitivo del mouse de la computadora del que habíamos comprado apenas 6 meses antes, me hizo caminar instintivamente en completo silencio hasta llegar a la puerta entreabierta del estudio. Lo que vi a través de esa rendija de apenas 10 centímetros me quitó literalmente el aliento y me hizo temblar desde la punta de los pies hasta la coronilla. Mi propio hijo Manuel estaba sentado en la silla de cuero negro de su padre, revisando meticulosamente todos nuestros expedientes bancarios más confidenciales, esos que guardábamos bajo llave en el archivero de acero que habíamos comprado específicamente para proteger nuestra información financiera privada. Mientras tanto, Denise estaba parada junto a él, fotografiando sistemáticamente cada documento con su iPhone último modelo, tomando imágenes de alta resolución de nuestros estados de cuenta del Banco Nacional de México, de BBVA Bancomer, de Santander y de Banorte. La luz azul fantasmal de la pantalla de la computadora iluminaba sus rostros concentrados y calculadores, dándoles una apariencia siniestra que jamás olvidaré mientras viva. Aquí están todas las cuentas detalladas de Bancomer, susurró Manuel con una excitación enfermiza en la voz. Y mira esto. Denise, mi mamá tiene 3 propiedades adicionales en Puerto Escondido que jamás nos había mencionado antes. Están registradas a su nombre desde 1998. Denise reía suavemente, con esa risa que sonaba como cascabeles venenosos. Tu madre querida es muchísimo más rica de lo que habíamos calculado inicialmente. Ese anillo de compromiso de 80,000 pesos que me compraste va a parecer una baratija miserable comparado con los millones que vamos a heredar cuando por fin se mueran. Mira esta cuenta de inversiones en dólares americanos, continuó Manuel señalando la pantalla, tienen más de $500,000 en certificados de depósito a plazo fijo. $500,000. Denise. Esos son más de 10 millones de pesos al tipo de cambio actual. Y esta otra cuenta en el Banco Azteca que tienen en Puerto Escondido, agregó Denise fotografiando compulsivamente, otros 50 millones de pesos que mantienen ahí para sus gastos de las casas de la playa. El inventario completo de la fábrica muestra que tienen maquinaria por valor de 30 millones de pesos más, continuó mi hijo, pasando página tras página de nuestros documentos privados como si fueran revistas de entretenimiento. La textura helada del marco de madera colonial de la puerta se clavaba dolorosamente en mi palma sudorosa mientras los escuchaba planear meticulosamente nuestro futuro económico como si Romeu y yo ya estuviéramos muertos y enterrados en el Panteón General de Oaxaca. Lo único que necesitamos ahora, susurró Denise con una malicia que me heló hasta los huesos, es que se mueran lo más pronto posible. Francamente ya están muy viejos para disfrutar tanto dinero. Sería más justo que nosotros, que somos jóvenes y tenemos toda la vida por delante, pudiéramos aprovechar esta fortuna. Exactamente, concordó Manuel, a los 74 y 76 años ya vivieron suficiente. Han tenido su tiempo de disfrutar la riqueza. Ahora nos toca a nosotros. Romeu apareció silenciosamente detrás de mí, regresando de su siesta vespertina, y juntos permanecimos inmóviles como estatuas, escuchando horrorizado cómo nuestro propio hijo y nuestra nuera calculaban el valor exacto de nuestras vidas en pesos mexicanos y centavos. ¿Sabes qué sería perfecto?, continuó Denise con una frialdad que me aterró, que tuvieran un accidente. Algo natural, algo que no levante sospechas. Los viejos se caen mucho de las escaleras,
o se ahogan en las albercas, o se intoxican con gas, o se pierden en las montañas durante los paseos familiares, agregó Manuel riéndose suavemente. Oaxaca tiene tantos precipicios peligrosos donde la gente se accidenta frecuentemente. El olor familiar a incienso de copal de nuestro altar doméstico se volvió nauseabundo en ese momento, como si hasta los espíritus de nuestros antepasados estuvieran horrorizados por lo que estábamos escuchando. Esa noche, después de que se fueron con nuestros documentos fotografiados y nuestros secretos financieros robados, Romeo y yo nos sentamos en la cocina durante horas, tomados de la mano, llorando en silencio por la muerte definitiva de nuestros sueños familiares. Benedita, me dijo mi esposo con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, nuestro hijo se convirtió en nuestro peor enemigo. El sonido nocturno de las campanas de Santo Domingo, marcando las 12 de la medianoche, resonaba como un funeral por la familia que habíamos perdido para siempre. Después de escuchar esa conversación demoledora que cambió para siempre mi percepción de la realidad, esa misma noche del 18 de febrero me senté sola en la cocina tradicional de nuestra casa colonial, rodeada por el silencio pesado y la oscuridad que parecía haber invadido no solo las habitaciones, sino también mi corazón destrozado. Romeo había logrado finalmente quedarse dormido después de tomar 2 pastillas de valeriana que le dio el doctor Martínez para los nervios. Pero yo permanecí completamente despierta, reflexionando sobre la magnitud terrible de lo que habíamos descubierto. El aroma persistente y familiar del café de olla que preparé con canela en raja y piloncillo se mezclaba melancólicamente con el olor penetrante a cera derretida de las veladoras que encendía religiosamente cada noche desde hacía 30 años, siguiendo la tradición que me había enseñado mi Santa Madre para proteger la casa de las influencias malignas. La textura suave y reconfortante de las cuentas de nácar de mi rosario bendecido pasaba lentamente entre mis dedos temblorosos como una oración silenciosa y desesperada, mientras el tic-tac hipnótico del reloj de péndulo alemán marcaba implacablemente el ritmo de mi nueva determinación, una determinación que había nacido del dolor más profundo que una madre puede experimentar. Romeo, le dije cuando despertó a las 3 de la madrugada y me encontró todavía sentada en la misma silla, mirando fijamente la llama danzante de las veladoras. Nuestro hijo biológico ya no existe en este mundo. El hombre que vive dentro de su cuerpo es un extraño completo que nos quiere muertos para heredar nuestro dinero. Él se sentó junto a mí en silencio, acariciando mis manos arrugadas con la rudeza callosa de sus palmas trabajadoras, esas manos que habían construido nuestro imperio textil hilo por hilo durante 5 décadas de sacrificio conjunto. ¿Qué vamos a hacer exactamente, Benedita? ¿Cómo nos protegemos de nuestro propio hijo? En ese momento preciso, mientras contemplaba las sombras danzantes que proyectaban las velas sobre las paredes de adobe de nuestra cocina ancestral, nació en mi mente y en mi corazón la frase que cambiaría completamente el curso de nuestra historia, las palabras que se convertirían en mi mantra de supervivencia y venganza. Si quieren jugar con la muerte, les voy a enseñar personalmente cómo se hace ese juego. Esa decisión fundamental de tomar control de la situación tuvo su costo económico inmediato y considerable. Durante las siguientes 3 semanas, contraté discretamente los servicios profesionales del licenciado Roberto Jiménez Mendoza, un detective privado recomendado por mi abogado de confianza, el licenciado Aurelio Vázquez, pagándole exactamente 50,000 pesos mensuales por sus servicios de investigación y vigilancia. También invertí otros 30,000 pesos adicionales en contratar a técnicos especializados en electrónicos para instalar discretamente cámaras ocultas de alta definición en toda la casa. En la sala principal, en el comedor, en el estudio de Romeo, en la cocina, incluso en el patio central donde solíamos recibir a las visitas familiares. Además, gasté otros 25,000 pesos más en los honorarios del notario público, el licenciado Fernando Morales Cabrera, para cambiar completamente y de manera absolutamente confidencial tanto mi testamento como el de Romeo, sin que Manuel y Denise tuvieran la menor sospecha de estos cambios legales fundamentales. El precio total de protegerme adecuadamente era considerablemente alto,
105,000 pesos mensuales, pero el precio de seguir confiando ciegamente en ellos sería literalmente mi vida y la de mi esposo. Cada peso mexicano invertido en nuestra seguridad personal era un peso que automáticamente no recibirían de herencia cuando llegara el momento, y esa ironía amarga me proporcionaba una satisfacción extraña, como el sabor del café negro sin azúcar que tomaba cada madrugada a las 5 en punto mientras planeaba meticulosamente mi estrategia de supervivencia. La textura áspera del papel bond donde anoté todos los detalles de mi plan de protección contrastaba con la suavidad de mis lágrimas que caían sobre la tinta, mezclando el dolor maternal con la determinación férrea de una mujer que había decidido luchar por su vida. El sonido del amanecer oaxaqueño, con sus gallos cantando y sus campanas de iglesia repicando, marcaba el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. La etapa donde los cazadores se convertirían en presas y las víctimas en verdugos. En marzo de este año, exactamente 2 meses después de haber descubierto sus verdaderas intenciones homicidas, su manipulación psicológica llegó a niveles de refinamiento y falsedad que jamás imaginé posibles en seres humanos normales, especialmente en personas que compartían mi sangre y llevaban mi apellido. De un día para otro, como si hubieran ensayado cuidadosamente una obra teatral macabra, Manuel comenzó a aparecer religiosamente cada miércoles por la tarde en nuestra casa, siempre cargando ramos enormes de flores frescas recién cortadas que compraba en el mercado de flores 20 de noviembre. El aroma dulce y seductor de las rosas rojas, las gladiolas blancas y los claveles rosados llenaba completamente la sala principal de nuestra casa colonial, mientras sus manos que yo recordaba tiernas desde su infancia depositaban los ramos coloridos en mi jarrón favorito de Talavera azul de Puebla, con una delicadeza teatral que me resultaba completamente ajena a su personalidad real. El crujir constante del papel celofán transparente al desenvolver cuidadosamente las flores sonaba en mis oídos como una mentira costosa envuelta en regalo bonito, como un engaño elaborado que requería inversión económica para resultar convincente. «Mamá querida», me decía sentándose en el sofá de terciopelo rojo con una sonrisa que definitivamente no reconocía como suya, una sonrisa que parecía copiada de algún actor de telenovelas románticas. He estado reflexionando profundamente sobre mi vida, y Denise y yo hemos llegado a la conclusión de que queremos pasar muchísimo más tiempo de calidad con ustedes dos. La vida es tremendamente corta y no hemos valorado lo suficiente a nuestros padres adorados. Sus palabras sonaban completamente ensayadas, como diálogos aprendidos de memoria para una función teatral donde interpretaba el papel del hijo amoroso y arrepentido. Denise, por su parte, había desarrollado una rutina igualmente falsa y calculada. Llegaba puntualmente cada sábado por la mañana, siempre después de las 10 pero antes de las 11, cargando canastas enormes de mimbre llenas hasta el borde con las frutas más exóticas y caras que conseguía en los mercados más exclusivos de Oaxaca: pitayas rosadas de Jalisco, guanábanas gigantes de Chiapas, chirimoyas perfumadas de Michoacán, mangos Manila de Veracruz. La textura rugosa y extraña de las cáscaras de estas frutas importadas contrastaba dramáticamente con la suavidad artificial de sus palabras cuidadosamente seleccionadas. «Señora Benedita querida», me decía con una dulzura que me revolvía el estómago. Leí en una revista especializada de nutrición que estas frutas tropicales son absolutamente excelentes para mantener la salud cardiovascular y la presión arterial de las personas de su edad avanzada. El sonido agudo y penetrante de sus tacones Louis Vuitton nuevos sobre el piso de mármol de Carrara resonaba por toda la casa como advertencias sonoras que yo ya había aprendido a interpretar correctamente, como campanas de alarma que anunciaban peligro inminente. La manipulación emocional culminó dramáticamente un domingo específico, el 24 de marzo, exactamente después de la misa de 11 de la mañana en la Basílica de Santo Domingo de Guzmán. Habíamos salido de la iglesia con el alma tranquila después de escuchar el sermón del Padre Miguel sobre la importancia del perdón familiar, cuando Manuel tomó mis manos arrugadas entre las suyas y me miró directamente a los ojos con una intensidad que me perturbó profundamente. «Mamá, papá,
Nos dijo con una voz cargada de emoción fingida que habría engañado perfectamente a cualquier persona que no conociera la verdad. Denise y yo queremos llevarlos a un lugar absolutamente espectacular que acabamos de descubrir. Hay un mirante completamente nuevo en la Sierra Norte de Oaxaca, en una zona que acaban de abrir al turismo. Dicen que la vista panorámica desde allá es absolutamente espectacular, que se puede ver todo el valle de Oaxaca como si fuera una postal perfecta. Denise se acercó inmediatamente, complementando su actuación con ojos brillantes y fingida emoción maternal. Será absolutamente perfecto para tomar fotografías familiares profesionales con la nueva cámara Canon que me regaló Manuel para mi cumpleaños. Podríamos hacer un picnic tradicional como cuando Manuel era pequeñito y ustedes lo llevaban de excursión a las montañas. El olor persistente a incienso de la misa dominical aún impregnaba nuestras ropas de iglesia cuando aceptamos ingenuamente su invitación aparentemente inocente, sin tener la menor idea de que acabábamos de firmar lo que ellos creían sinceramente sería nuestra sentencia de muerte definitiva. Romeo me apretó discretamente la mano derecha, y ambos sabíamos instintivamente que algo profundamente siniestro se estaba gestando, pero jamás en nuestras peores pesadillas imaginamos hasta dónde exactamente llegaba la profundidad abismal de su maldad calculada. El contraste entre el ambiente sagrado que acabábamos de abandonar en la iglesia y la trampa mortal que nos estaban tendiendo con sonrisas y flores era tan grotesco que me producía náuseas físicas reales. Esa noche, mientras Romeo y yo nos preparábamos para dormir, él me susurró al oído: «Benedita, creo que ha llegado el momento de poner a prueba toda nuestra preparación. Mañana voy a llamar al detective Jiménez para activar el plan de emergencia». El sonido nocturno de los grillos en nuestro patio central parecía más inquietante que nunca, como si hasta los insectos presintieran que algo terrible estaba a punto de suceder en nuestras vidas. El sábado 15 de abril de 2025 amaneció con un olor penetrante a lluvia próxima flotando en el aire matutino y nubes grises amenazantes acumulándose pesadamente sobre las montañas imponentes de la Sierra Norte de Oaxaca, como si el cielo mismo presagiara la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. El ruido mecánico y constante del motor diésel de la camioneta Toyota Hilux blanca de Manuel rompía el silencio contemplativo del amanecer rural mientras nos dirigíamos lentamente por la carretera serpenteante hacia el mirante Cerro del Águila, ubicado exactamente a 2 horas y media de distancia de nuestra casa en el centro histórico de Oaxaca. Durante todo el trayecto montañoso, Denise no paraba de hablar compulsivamente con una verborrea nerviosa que me resultaba completamente anormal en ella. Van a ver ustedes qué absolutamente hermoso es este lugar. Es literalmente perfecto para tomar las fotografías familiares más espectaculares que hayan tenido jamás en toda su vida. El paisaje es como una pintura del mismísimo cielo. Su voz sonaba artificialmente aguda y nerviosa, completamente diferente a su tono habitual de frialdad calculada, y el olor penetrante de su perfume francés Chanel se intensificaba progresivamente con el aire acondicionado encendido al máximo, como si el nerviosismo la hiciera sudar excesivamente a pesar del frío matutino. El crujir constante de las bolsas de plástico del supuesto picnic familiar en la parte trasera de la camioneta marcaba el compás macabro de nuestra marcha inexorable hacia lo que ellos habían planeado meticulosamente que fuera nuestro destino final en esta tierra. Llegamos al mirante Cerro del Águila exactamente a las 11:15 de la mañana, según marcaba el reloj digital del tablero de la camioneta. El lugar era efectivamente de una belleza natural impresionante, pero también completamente aislado de la civilización. No había absolutamente ningún otro turista, ni vendedores ambulantes de artesanías, ni guardabosques, ni una sola alma viviente que pudiera eventualmente ayudarnos en caso de emergencia. El sonido melancólico del viento frío entre los pinos centenarios era lo único que acompañaba nuestros pasos cautelosos sobre la tierra rojiza y resbaladiza del sendero que conducía hacia el borde del precipicio, donde la vista panorámica del valle de Oaxaca se extendía majestuosamente como una alfombra verde y dorada hasta perderse en el horizonte lejano. «Vengan, vengan por favor, párense exactamente aquí»,
muy cerca del borde, nos indicó Denise con una sonrisa forzada mientras posicionaba cuidadosamente su cámara fotográfica profesional Canon sobre un trípode que había traído específicamente para la ocasión. La luz matutina está absolutamente perfecta para capturar la fotografía familiar ideal. Fue en ese momento preciso, mientras observaba sus movimientos calculados y la manera como Manuel se posicionaba estratégicamente detrás de nosotros, cuando saqué discretamente de mi bolsa de mano el objeto sagrado que me había acompañado fielmente durante exactamente 40 años de mi vida adulta, el rosario de perlas naturales que mi Santa Madre me había regalado como bendición especial el mismísimo día de mi boda con Romeo en la Catedral de Oaxaca. Las cuentas blancas y perfectas brillaban suavemente bajo la luz nublada del sol matutino, y su textura familiar y reconfortante entre mis dedos temblorosos me proporcionaba la fuerza espiritual y el valor que necesitaba desesperadamente para enfrentar lo que presentía sería el momento más terrible de toda mi existencia. Antes de tomar la fotografía familiar, les dije mirándolos fijamente a los ojos con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Quiero hacerles una pregunta muy específica que me ha estado inquietando mucho últimamente. Manuel, hijo mío, ¿recuerdas exactamente qué hiciste el día 23 de marzo cuando entraste sin permiso al estudio de tu padre para revisar todos nuestros documentos bancarios confidenciales? Su cara morena palideció instantáneamente como si hubiera visto al mismísimo diablo en persona. Denise dejó de sonreír completamente, y su máscara de dulzura fingida se desplomó como un castillo de naipes en el viento. ¿Y tú, Denise querida?, continué sin perder la calma. ¿Recuerdas exactamente lo que le dijiste por teléfono a tu hermana Claudia el día 28 de marzo, cuando le contaste textualmente que solo faltaba muy poco tiempo para que los viejos estorbosos fueran historia definitiva? El silencio que se apoderó del mirante se volvió tan denso y pesado como la niebla gris que empezaba a subir lentamente desde las profundidades del valle, envolviendo la cima de la montaña en un manto fantasmal que parecía salido de una pesadilla. Romeo se acercó protectoramente a mi lado derecho, tomó mi mano libre con firmeza y les dijo con una voz pausada pero llena de autoridad paternal: «Hijo mío, tu madre instaló discretamente cámaras de seguridad de alta definición en absolutamente todos los rincones de nuestra casa. Lo sabemos absolutamente todo sobre sus planes». Fue en ese momento exacto cuando la máscara de falsedad se les cayó completamente, como serpientes mudando su piel venenosa para mostrar su verdadera naturaleza monstruosa. El objeto sagrado de mi rosario se convirtió en mi ancla espiritual, en mi conexión directa con la protección divina de mis antepasados, mientras presenciaba la transformación horrible de mi propio hijo de un hombre aparentemente civilizado en una bestia salvaje sediento de sangre y dinero. Manuel y Denise se miraron entre sí con una frialdad glacial que literalmente me heló la sangre en las venas, intercambiando una mirada cómplice que hablaba de planes largamente meditados y ensayados hasta el último detalle. Ya no había absolutamente ninguna pretensión de cariño familiar, ni sonrisas falsas cuidadosamente practicadas, ni muestras fingidas de afecto filial. ¿Saben qué, queridos suegros?, dijo Manuel acercándose lentamente hacia nosotros con una sonrisa siniestra que jamás había visto en su rostro. Ya me cansé completamente de fingir que los quiero. Ya me harté de actuar como el hijo perfecto y amoroso. Denise soltó una risa escalofriante que sonaba exactamente como vidrio cristalino rompiéndose contra las rocas, una risa que no tenía absolutamente nada de humano. Al fin podemos ser completamente honestos. Al fin podemos quitarnos estas máscaras ridículas que hemos estado usando durante tantos años. Llevamos exactamente 6 años esperando pacientemente este momento perfecto. El olor intenso a pino resinoso de la sierra montañosa se volvió más penetrante y asfixiante, como si la naturaleza misma presintiera la violencia que estaba a punto de desatarse en ese lugar sagrado. El crujir seco de las hojas muertas de los árboles bajo nuestros pies temblorosos resonaba como huesos antiguos que se quiebran bajo el peso de la maldad humana. Jamás, pero jamás en la vida los quisimos realmente,
confesó Manuel con los ojos completamente llenos de un odio puro y visceral que me aterrorizó hasta lo más profundo del alma. Absolutamente todo fue teatro barato. Cada abrazo que les dimos, cada visita dominical, cada feliz cumpleaños que les cantamos, cada los quiero mucho que les susurramos fue una mentira calculada y completamente falsa para llegar exactamente a este día, a este momento, a este lugar. Denise agregó con una crueldad que me partió el corazón en 1000 pedazos. Íbamos a esperar pacientemente a que se murieran de manera natural por su edad avanzada, pero francamente están tardando demasiado tiempo en morirse. A los 74 y 76 años ya deberían haberse muerto solos, sin necesidad de nuestra intervención directa. Romeu, mi pobre Romeu, intentó desesperadamente apelar a los sentimientos familiares que creía que aún existían. Hijo mío, por favor recuerda que somos tu familia, somos la gente que te ama. Ustedes son un obstáculo gigante, gritó Manuel con una furia desatada que me hizo temblar de pies a cabeza. 200 millones de pesos mexicanos esperándome pacientemente en sus cuentas bancarias y ustedes viviendo tranquilamente como si fueran a vivir eternamente, como si fueran inmortales. Ese dinero nos pertenece por derecho, agregó Denise con los ojos brillando de codicia desenfrenada. Nosotros somos jóvenes, nosotros podemos disfrutarlo, nosotros merecemos esa fortuna. Ustedes ya tuvieron su tiempo de ser ricos. En ese momento preciso, con una fuerza física brutal que jamás imaginé que mi propio hijo pudiera usar contra mí, con una violencia salvaje que parecía salir directamente del infierno más profundo, Manuel nos empujó simultáneamente a Romeu y a mí hacia el precipicio con sus 2 brazos extendidos, usando todo el peso de su cuerpo como un ariete humano. La sensación de caer al vacío fue absolutamente indescriptible. El sonido del viento cortando violentamente nuestros oídos mientras caíamos hacia las rocas filosas del fondo del barranco, el terror absoluto de saber que íbamos a morir, el dolor físico del golpe seco de nuestros cuerpos frágiles contra las piedras puntiagudas, y después un silencio sepulcral que parecía el fin del mundo. Pero por un milagro inexplicable, por una intervención divina que solo puedo atribuir a la protección de todos nuestros antepasados muertos, sobrevivimos a esa caída mortal. Heridos gravemente, sangrando profusamente por múltiples cortadas, con dolor insoportable en cada hueso de nuestros cuerpos destrozados, pero increíblemente vivos y conscientes. Y desde el fondo de ese abismo rocoso, fingiendo estar completamente muertos, inmóviles como cadáveres, escuchamos palabra por palabra cada detalle de su confesión completa. Por fin, por fin, por fin, susurró Denise con una alegría sádica que me revolvió el estómago. Ahora todos los millones son nuestros, viejos inútiles y estorbosos. Manuel se rió como un demente. Fue muchísimo más fácil de lo que pensé que sería. Nadie en todo Oaxaca va a sospechar absolutamente nada sospechoso. 2 ancianos que se cayeron accidentalmente mientras tomaban fotografías familiares en un lugar peligroso. Caso cerrado. Ese detective privado que contrataron tan secretamente no va a encontrar nada que los incrimine, agregó Denise con una confianza escalofriante. Y esas cámaras de seguridad que instalaron en la casa no prueban que nosotros los matamos personalmente, solo demuestran que sabíamos de la existencia de sus cuentas bancarias. Mañana mismo vamos directamente al banco para iniciar todos los trámites de herencia, continuó Manuel. En 6 meses máximo vamos a tener todo el dinero transferido a nuestras cuentas. Lo primero que voy a hacer, dijo Denise, es comprar esa casa en Polanco que vimos el mes pasado. 50 millones de pesos, pero vale cada centavo. Y yo me voy a comprar el Porsche que siempre quise, agregó mi hijo. Negro, último modelo, con todo el equipo adicional. Siguieron hablando durante exactamente 23 minutos completos, confesando cada detalle macabro de su plan asesino, cada mentira de los últimos 6 años,
cada momento en que fingieron amarnos mientras planeaban meticulosamente nuestro asesinato como si fuera un proyecto de negocios. Cuando finalmente se fueron, convencidos de que habían cometido el crimen perfecto, Romeo logró susurrar dolorosamente en mi oído ensangrentado: «Benedita, mi amor, tengo que decirte algo urgente que nunca te conté sobre mi testamento. Algo que va a cambiar completamente esta situación». Con la voz completamente quebrada por el dolor físico insoportable de las heridas múltiples que cubrían todo su cuerpo golpeado, y con la respiración entrecortada por las costillas fracturadas que le perforaban los pulmones, mi querido Romeo me reveló el secreto más importante que cambiaría completamente el destino de nuestros asesinos. «Benedita, mi amor eterno», me susurró con gran dificultad mientras la sangre brotaba de una cortada profunda en su frente. «Hace exactamente 6 meses, cuando empecé a sospechar seriamente de las verdaderas intenciones de Manuel, modifiqué completamente mi testamento sin decírtelo, sin consultarlo contigo, porque quería que fuera una sorpresa total». El olor metálico y penetrante de nuestra propia sangre se mezclaba nauseabundamente con la humedad fría de la tierra rocosa del barranco, mientras yo trataba desesperadamente de procesar el significado de sus palabras a través del dolor que me nublaba la mente. La textura áspera y cortante de las rocas filosas se clavaba cruelmente en mi espalda destrozada, pero la revelación de Romeo era infinitamente más impactante que cualquier dolor físico que mi cuerpo pudiera experimentar. «¿Qué hiciste exactamente, Romeo?», logré preguntarle con la voz apenas audible, escupiendo sangre con cada palabra que pronunciaba. «Mi mitad completa de toda la fortuna familiar, exactamente 100 millones de pesos mexicanos, está destinada íntegramente a la Fundación de Niños Huérfanos de Oaxaca que dirige la hermana Esperanza», me explicó con una sonrisa dolorosa pero triunfante pintada en su rostro magullado. «Manuel no va a recibir ni un solo centavo de mi parte de la herencia. Absolutamente nada». El sonido nocturno de los grillos y las cigarras empezaba a llenar el silencio sepulcral del atardecer mientras yo comprendía lentamente la genialidad diabólica de su plan secreto. «Pero eso no es todo, mi amor», continuó Romeo con los ojos brillando de satisfacción a pesar del dolor. «También incluye una cláusula legal especial que redactó personalmente el licenciado Vázquez. Si existe cualquier evidencia, por mínima que sea, de que Manuel intentó acelerar nuestra muerte de cualquier forma posible, automáticamente también pierde completamente el derecho a heredar tu parte de la fortuna». «Eso significa», agregué yo comprendiendo completamente las implicaciones, «que con las grabaciones que tenemos de sus confesiones, van a perder absolutamente todo. Los 200 millones de pesos completos van íntegramente para los niños huérfanos», confirmó Romeo. «Nuestros asesinos van a quedar en la ruina total, y además van a ir a la cárcel por intento de homicidio». Nos costó exactamente 8 horas y 27 minutos salir completamente del barranco mortal. Heridos gravemente, golpeados brutalmente, con múltiples fracturas y cortadas sangrantes, pero unidos inquebrantablemente por una determinación férrea de supervivencia y una sed de justicia que nos daba fuerzas sobrenaturales. Unos arrieros zapotecos de la región, don Evaristo y su hijo Cornelio, nos encontraron exactamente al amanecer del domingo siguiente, cuando bajaron con sus burros a buscar agua en el arroyo que corría por el fondo del barranco. Estos hombres buenos, que conocían cada sendero y cada piedra de estas montañas desde su infancia, nos llevaron discretamente y sin hacer preguntas a una clínica privada pequeña pero confiable en el pueblo de Villa de Etla, donde el doctor Ramírez, un médico rural de toda la vida, nos atendió profesionalmente sin registrar oficialmente nuestra llegada. Durante exactamente 3 días completos permanecimos internados en esa clínica humilde pero limpia, planeando meticulosamente y con precisión militar cada detalle de nuestro regreso triunfal. El olor antiséptico del hospital rural se mezclaba constantemente con el aroma dulce de las flores silvestres que crecían en el jardín de la clínica, flores que compramos para decorar simbólicamente nuestra propia muerte y posterior resurrección. El doctor Ramírez,
Un hombre discreto de aproximadamente 60 años que había atendido partos, accidentes y muertes en esta región durante toda su carrera médica, nos proporcionó no solo atención médica profesional, sino también sabios consejos sobre cómo manejar la situación legal que nos esperaba. Señora Benedita, don Romeu, nos dijo mientras curaba nuestras heridas con alcohol y vendas limpias, en mis 40 años de medicina rural he visto maldades que ni siquiera los demonios del infierno se atreverían a cometer. Pero nunca, jamás en mi vida, había visto a un hijo intentar asesinar a sus propios padres por dinero. Durante esos 3 días de recuperación física y preparación psicológica, el detective Jiménez vino secretamente a visitarnos 2 veces, trayendo equipos de grabación adicionales, cámaras fotográficas profesionales y toda la documentación legal necesaria para presentar el caso ante las autoridades correspondientes. La evidencia que tenemos es absolutamente contundente, nos explicó el detective mientras revisaba minuciosamente todas las grabaciones. Las conversaciones que captaron las cámaras de la casa, más las confesiones que grabaron después del empujón, más los testimonios médicos de sus lesiones, más los testimonios de los arrieros que los encontraron, constituyen un caso legal perfecto e incontrovertible. La textura áspera de las sábanas del hospital rural contrastaba con la suavidad de la satisfacción que sentía al saber que la justicia finalmente iba a triunfar sobre la maldad. El sonido constante de las campanas de la pequeña iglesia del pueblo, tocando cada hora durante el día y la noche, marcaba el ritmo de nuestra preparación para el momento culminante de toda esta pesadilla, el enfrentamiento final con nuestros propios verdugos. El miércoles, 24 de abril por la tarde, exactamente 9 días después del intento de asesinato, regresamos silenciosamente a nuestra casa colonial como si fuéramos espíritus vengativos salidos directamente del mundo de los muertos para ajustar cuentas pendientes con los vivos. El crujir familiar y reconfortante de la puerta principal de madera tallada al abrirse con nuestras llaves nunca había sonado tan dulce y esperanzador como en ese momento trascendental. El aroma penetrante y eterno a copal de nuestro patio central se sintió como un abrazo cálido de bienvenida después de haber literalmente tocado la muerte con nuestras propias manos. Manuel y Denise estaban cómodamente instalados en nuestra sala principal, rodeados completamente de documentos bancarios, contratos notariales y formularios de herencia, planeando meticulosamente cómo dividir y disfrutar nuestra supuesta herencia, mientras celebraban discretamente su éxito criminal con una botella cara de vino tinto francés que habían sacado de nuestra cava personal. El sonido cristalino de sus risas cómplices y satisfechas se cortó instantáneamente, como si alguien hubiera apagado abruptamente una radio, cuando aparecimos en el umbral de la sala como fantasmas vengadores. Sus caras de terror absoluto, de incredulidad total, de pánico descontrolado fueron literalmente el pago más dulce y satisfactorio que pude haber recibido jamás en toda mi existencia. Denise dejó caer inmediatamente todos los papeles legales que temblaban entre sus manos como hojas secas en una tormenta de viento. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ustedes están completamente muertos, gritó Denise histéricamente, levantándose del sofá tan rápidamente que derramó la copa de vino sobre los documentos, manchando de rojo sangre los formularios de herencia como una premonición siniestra. Manuel se puso de pie mecánicamente, pálido como la cal blanca de las paredes coloniales de nuestra casa ancestral. Esto es absolutamente imposible. Los vimos caer directamente al precipicio. Los vimos golpearse contra las rocas. Los vimos morir. Sí, efectivamente nos vieron caer, dije con una calma sobrenatural que me sorprendió incluso a mí misma, una serenidad que parecía provenir directamente de la sabiduría de mis antepasados muertos. Pero lo que ustedes no sabían, lo que jamás imaginaron en sus peores pesadillas, es que también nosotros los escuchamos confesar absolutamente todo. Con un movimiento teatral digno de las mejores telenovelas mexicanas, saqué lentamente de mi bolsa de mano la pequeña grabadora digital que el detective Jiménez había instalado secretamente en mi ropa interior.
El aparato de metal frío y resistente había sobrevivido milagrosamente a la caída mortal y había capturado cada palabra, cada risa sádica, cada detalle de su confesión completa. Por fin somos millonarios, viejos inútiles y estorbosos. Repetí exactamente imitando la voz aguda y cruel de Denise, como si fuera una actriz interpretando su papel más importante. Fue muchísimo más fácil de lo que pensé matarlos personalmente, agregé copiando perfectamente el tono satisfecho y orgulloso de Manuel. El silencio que siguió a mi actuación fue más profundo y aterrador que el abismo del cual habíamos salido milagrosamente con vida. Era un silencio que parecía absorber hasta el oxígeno del aire, dejándonos a todos suspendidos en una dimensión donde el tiempo se había detenido completamente. Pero aquí viene lo más hermoso, lo más poético, lo más justo de toda esta historia terrible, dijo Romeo acercándose lentamente con la ayuda de un bastón que le había prestado el doctor Ramírez. Resulta que si yo muero antes que Benedita, mi parte completa de la herencia, exactamente 100 millones de pesos, van íntegramente para la Fundación de Niños Huérfanos de Oaxaca. Y si hay cualquier evidencia de que ustedes intentaron acelerar nuestras muertes. Hizo una pausa teatral perfecta, disfrutando cada segundo de su revelación triunfal. También pierden automáticamente la parte de Benedita. Sus rostros pasaron instantáneamente del terror puro a la devastación económica absoluta en cuestión de segundos. Era como ver a dos personas siendo golpeadas simultáneamente por dos rayos diferentes, el rayo de la justicia legal y el rayo de la ruina financiera total. Los 200 millones de pesos completos van íntegramente a los niños huérfanos. Continué yo, saboreando cada palabra como si fuera miel pura, y ustedes dos van directamente a la cárcel por intento de homicidio calificado con alevosía y ventaja. Mañana por la mañana, a primera hora, agregó Romeo consultando su reloj dorado, estas grabaciones van directamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, junto con las fotografías de nuestras heridas, los testimonios de los arrieros que nos encontraron y el reporte médico completo del doctor Ramírez. Denise se desplomó completamente en el sofá, llorando desconsoladamente como una niña pequeña que acababa de perder su juguete favorito. Sus lágrimas de desesperación se mezclaban con los restos del vino derramado, creando charcos rojizos sobre los documentos de herencia que nunca podría firmar. Manuel, mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos durante sus primeros años de vida, intentó desesperadamente acercarse a mí con los brazos extendidos. Mamá, mamá querida, por favor, podemos explicar todo esto, podemos encontrar una solución, podemos arreglar este malentendido terrible. No hay absolutamente nada que explicar, lo interrumpí con una firmeza que me nacía desde lo más profundo del alma herida, y definitivamente no existe ningún malentendido. Un hijo que empuja deliberadamente a sus padres ancianos desde un precipicio mortal para robar su herencia no merece perdón en esta vida ni en la próxima. Un hijo que planea el asesinato de quienes le dieron la vida, agregó Romeo con lágrimas de dolor paternal rodando por sus mejillas arrugadas, deja de ser hijo en ese mismo momento y se convierte en un extraño peligroso. La policía estatal llegó exactamente 53 minutos después de nuestra llamada. El comandante Rodrigo Mendoza y sus agentes habían estado esperando en una patrulla estacionada discretamente a 2 cuadras de distancia, listos para actuar en el momento preciso que les indicáramos. El sonido metálico y definitivo de las esposas de acero cerrándose firmemente en las muñecas de Manuel y Denise fue la música más hermosa que habían escuchado mis oídos en toda mi vida de 74 años. Señora García, me dijo respetuosamente el comandante Mendoza mientras supervisaba el arresto, en mis 20 años de carrera policial he visto crímenes de todo tipo, pero nunca había procesado un caso de parricidio frustrado por motivos económicos. Esto va a ser historia en los tribunales de Oaxaca. Mientras los sacaban esposados de nuestra casa, Manuel gritaba desesperadamente: «Mamá, perdóname. Fue idea de Denise. Yo no quería hacerlo». «Denise,
por su parte, vociferaba histéricamente: «Todo es culpa suya. Si hubieran muerto naturalmente como ancianos normales, nada de esto habría pasado». Sus palabras finales confirmaron definitivamente que no existía ni una pizca de arrepentimiento genuino en sus corazones podridos. Hasta el último momento siguieron culpándonos a nosotros por su propia maldad. Esa noche, Romeo y yo nos sentamos en nuestro patio central, rodeados por el aroma familiar del copal y el sonido reconfortante de las campanas de Santo Domingo marcando las 12 de la medianoche. Por primera vez en meses, nos sentíamos completamente seguros en nuestra propia casa. «Benedita», me dijo mi esposo tomando mi mano arrugada entre las suyas, «hemos sobrevivido al peor traición que pueden sufrir unos padres. Pero también hemos demostrado que la justicia divina siempre triunfa sobre la maldad humana». 6 meses después, el 15 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca condenó a Manuel García Hernández y Denise Morales de García a 20 años de prisión por intento de homicidio calificado en grado de tentativa. La sentencia estableció además que ambos deberían pagar una reparación del daño de 5 millones de pesos a la Fundación de Niños Huérfanos, dinero que obviamente nunca podrán reunir. Los 200 millones de pesos de nuestra fortuna familiar fueron transferidos íntegramente a la fundación, donde se construyó el Centro Educativo García para albergar y educar a 500 niños huérfanos de todo el estado de Oaxaca. Queridos amigos que me han acompañado fielmente hasta el final de esta historia terrible pero necesaria, he aprendido la lección más dolorosa pero también más importante de toda mi existencia. El amor verdadero jamás se mide en herencias millonarias ni en cuentas bancarias repletas de dinero. El amor auténtico se mide exclusivamente en cómo tratamos a las personas cuando creemos que nadie nos está observando, en cómo nos comportamos cuando pensamos que nuestras acciones no van a tener consecuencias, en cómo respondemos cuando la codicia toca la puerta de nuestros corazones. Mi hijo biológico y mi nuera creyeron ingenuamente que podían fingir amor maternal durante años para obtener riqueza material, pero al final perdieron absolutamente todo: la fortuna que codiciaban, la libertad que disfrutaban y la familia que destruyeron con sus propias manos. Hoy, a mis 74 años cumplidos, puedo afirmar categóricamente que soy infinitamente más rica que nunca antes en mi vida, no por los millones de pesos que conservé para mi vejez, sino porque descubrí la verdad fundamental de que mi familia real, mi familia verdadera, está constituida por todas las personas que me apoyan con cariño genuino y desinteresado, como ustedes que me han escuchado pacientemente hasta el final de mi testimonio. Los 500 niños huérfanos del Centro Educativo García me llaman cariñosamente Abuela Benedita, y cuando veo sus sonrisas inocentes y sus abrazos sinceros, comprendo que el destino me quitó un hijo malvado para darme 500 hijos amorosos. La codicia desenfrenada ciega completamente el alma humana, pero el amor verdadero y desinteresado siempre encuentra la manera de triunfar sobre las tinieblas más profundas. Romeo y yo vivimos ahora tranquilamente en una casita sencilla pero cómoda dentro del mismo centro educativo, rodeados de risas infantiles, cariño genuino y la satisfacción profunda de saber que nuestro dinero está sirviendo para construir futuros esperanzadores en lugar de alimentar corazones envenenados por la avaricia. ¿Ustedes qué opinan sinceramente? ¿Creen que hice bien en entregar a mi propio hijo a la justicia? ¿O debería haberlo perdonado por ser mi sangre? ¿Consideran que la codicia puede transformar completamente a las personas? ¿O creen que mi hijo siempre fue malvado y simplemente lo descubrí demasiado tarde? Escriban sus opiniones honestas en los comentarios, den like si esta historia real les llegó hasta lo más profundo del corazón, y suscríbanse al canal para escuchar más testimonios reales que les van a cambiar completamente la perspectiva sobre la vida, la familia y los valores verdaderos. Recuerden siempre esta verdad fundamental: el amor fingido tarde o temprano se descubre y se castiga, pero la traición verdadera jamás se olvida ni se perdona. Que Dios los bendiga abundantemente, y que nunca tengan que vivir lo que yo viví. Con todo mi cariño desde Oaxaca, Benedita García.